hacer ahora. Vamos a hacer un viaje. Un viaje sobre los debates que transcurren en Latinoamérica. Muchos de ellos, ese debate de ideas, de narrativas, ha significado en muchos de nuestros países, quiero decírselos con toda franqueza, una tragedia. Pero no lo quiero poner en términos de los fracasos que acumulamos algunos de los países, sino lo quiero poner en términos de un debate que es útil a la sociedad latinoamericana, porque esta amenaza, aún los que no la sufren en carne propia, la tienen frente a ellos. Esta cultura, esta ideología ha pululado con nosotros y me parece que es muy importante plantearlo. No, si no, es incomprensible que un personaje como Chávez haya trastocado el equilibrio en nuestro continente y haya generado ese clima tan negativo, tan pesimista, que no es consistente con nuestras posibilidades. Usted piensa que en América Latina nosotros tenemos un potencial enorme de recursos naturales, no tenemos conflictos religiosos, como en otras geografías, no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos limítrofes. Dios nos puso a nosotros para compensar tantas bondades. Entonces yo creo que en ese clima tenemos que tratar de entender cómo ocurrió, qué características tiene y qué problemas ha generado. Un modelo que yo reconozco está en franca decadencia. Por ejemplo, ustedes habrán notado en mi rostro una sonrisa casi imborrable. Nosotros creemos que en Argentina esto está llegando al fin. No, eso no quiere decir que no haya sido una tragedia y que es importante entenderla porque nos ayuda a lo que hice el otro día cuando empezamos. ¿Qué es lo que hice el otro día con si ustedes quieren, con una gran pasión? Es motivarlos a ustedes a la defensa de las ideas de la libertad. Y ahora lo voy a hacer probablemente de una manera extremadamente agresiva, pero lo voy a hacer para que sepan lo que está en riesgo cuando uno es flojo en defender sus valores y sus ideas. Así que manos a la obra. Socialismo del siglo XXI. ¿Qué es lo que nos ofrece el chavismo o el Castro-chavismo? Nos ofrece una sociedad donde el Estado, el gobierno, el partido y el líder son los mismos. Actúan como una identidad. El poder es de ellos. El Estado, el gobierno, el partido del gobierno y el líder. Usted no puede distinguir. Se usan los recursos públicos como si fueran de ellos. El Estado está identificado, ha dejado de ser laico. No admite la pluralidad de ideas. Es y está al servicio de la ideología dominante. No hay límites en eso, no hay distinción. ¿Cuál es la característica central para entenderlo desde nuestra perspectiva? Ellos son los dueños de todo. La propiedad en un régimen como ese es un privilegio. O sea, uno es propietario porque Chávez, Cristina, Correa, Ortega me ha otorgado la propiedad. Pero como me la otorga, me la quita. Es un privilegio la propiedad. La propiedad es lo que el rey da. Y uno, cuando a uno le da esas canonjías, se vuelve vasallo de quien otorga esos privilegios. Entonces, ¿cómo se otorga? Se pierde. ¿Qué característica tiene una sociedad como la del socialismo del siglo XXI? En esas sociedades no hay intermediación ni representatividad, no hay sociedad civil, no hay en el fondo partidos políticos con los controles y balances que implican tales mecanismos. Hay una relación, en eso Chávez, Cristina, Correa, son paradigmáticos. Las relaciones entre el líder y la masa. O sea, ustedes piensen en lo que eran los discursos de Chávez.
interminables. Cadenas informativas, televisivas, radiales, todos los días. Donde él establecía, nosotros un poquito menos en Argentina, pero Cristina gasta muchas horas por día preparando la cadena. Ese control mediático es esencial en el proceso de formación de ideas. En el caso de Chávez era abrumador, era paradigmático, ese aló presidente que duraba horas, donde el tipo hablaba, cantaba, bailaba, estaba en el living de nuestra casa todo el tiempo. Cristina no tiene esas habilidades porque queda ridícula cuando, no sé si alguno vio cuando bailó, hizo el pajarito, ¿no? Hay ciertas aptitudes histriónicas que uno tiene que tener, que tenía Chávez y no tiene Cristina. Pero el otro factor esencial de este régimen es la permanente movilización. En todos estos países hay movilizaciones de masas enormes, que tienen un doble sentido: galvanizar los propios y aterrorizar a los contrarios. Los contrarios, todos los que nos hemos opuesto, somos visitados. Somos agredidos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que me venga una de esas gigantescas patotas a visitar. Mi suegra falleció después, pero mi suegra me decía: ¿por qué no te callas por un tiempo? Por lo menos hasta que yo me muera, para que no vengan estos tipos a visitarnos a la casa. Ese factor de permanente movilización genera un clima de intimidación notable. Y hay que entenderlo, por eso es tan difícil enfrentar este tipo de organización. ¿Cuál es la otra característica que hemos discutido mucho en los seminarios? Yo ahora lo voy a poner con toda agresividad. Lo que yo llamo el democratismo. ¿Qué es el democratismo? Es la idea que si yo tengo la mayoría electoral, yo puedo hacer lo que quiero. Es decir, la idea de que la mayoría me habilita a cualquier cosa, incluso a suprimir a mis adversarios. El alcance de la mayoría es ilimitado. Es el único criterio válido de legitimidad. Permite avasallar a las minorías, los derechos civiles, la autonomía económica. Yo tengo la mayoría, puedo hacer lo que se me canta. Y ese criterio es muy importante porque para nosotros, quiero ponerlo frente a ustedes con toda claridad, para nosotros, la mayoría es un principio, en realidad, no muy bueno. Es un principio que lo hemos adoptado porque entre los que había alternativo para preservar los derechos individuales y gestionar el gobierno es el mejor. Pero no es que es el criterio final sobre el cual vamos a organizar y resolver nuestras vidas. La mayoría es para cuestiones colectivas en las cuales no tenemos más remedio que adoptar un criterio. La otra característica es el carácter fundacional del régimen. Esta es una característica central. En mi país, Cristina cree que la historia comenzó cuando ellos llegaron. El 25 de mayo de 2003 comenzó la historia, con una salvedad: los héroes de la independencia. Ahí no se atreve. Digo, para contar algo simpático, nosotros tuvimos varios héroes en esta independencia. Muy notorio, muy conocido internacionalmente, San Martín por su protagonismo internacional. Pero hubo uno que tuvo tanta importancia como él, que fue Manuel Belgrano, que fue un gran pensador liberal, pero que después fue el general del ejército que se ocupó del norte argentino. Belgrano era un gran intelectual. Entre otras cosas, un hombre que sacrificó, un hombre riquísimo, que sacrificó todo en la lucha de la independencia, un hombre muy buen mozo y famoso por su atractivo con el sexo opuesto. Cristina, en el delirio en el que hemos vivido, ha dicho que seguramente hubiera sido su amante. Pero con la característica, porque nunca faltaba, nunca, la arrogancia es una característica de la gente,
que con ella se hubiera quedado. Así, imagínense el carácter fundacional es, antes de ello no había nada, ellos hacen tabla rasa, empieza el mundo con ellos. Eso es muy importante para entender la naturaleza del régimen. La otra característica de lo que enfrentamos, el paradigma que enfrentamos en Latinoamérica, es un inmenso aparato clientelista, que tiene muchas características. Por ejemplo, la bolsa de alimentación, todos los permisos de racionamiento dependen de ellos. Uno depende. Mi mujer teorizaba que si Cristina, digamos, derivaba en el chavismo, a lo mejor lograba yo adelgazar. Porque seguramente me retirarían la tarjeta 2x3, por no aflojar. Pero digo, imagínense ustedes en Cuba, a usted le retiran la tarjeta de racionamiento y usted se vuelve muy razonable, porque no puede comer si no está la tarjeta. Entonces, ese mecanismo, ese inmenso aparato clientelista, vuelve a toda la sociedad vasalla. ¿Cuál es el otro mecanismo? El antagonismo y la permanente movilización. En los momentos de auge, ellos están peleando todo el tiempo. Peleando y agrediendo. Hay un momento que uno llega a un hartazgo. Es una característica del socialismo del siglo XXI. La pelea, la movilización, buscar chivo expiatorio. Cuando ya están en decadencia es hasta simpático. Ustedes saben que nosotros hemos tenido una tragedia con los accidentes ferroviarios. Buenos Aires es una ciudad inmensa, que tiene un sistema ferroviario que es imposible movilizarse, sino. Y en el tren que va al oeste de la ciudad de Buenos Aires han ocurrido 3 terribles tragedias. Después de 10 años que ustedes no invierten en mantenimiento, que regalan los pasajes, ¿qué supondrían ustedes? ¿Qué inferencia harían? Que producto de la falta de mantenimiento va a haber un accidente terrible. ¿Cuál es la hipótesis que compite con ellos? ¿Ellos qué dicen? A mí me parece que acá hay sabotaje. Ahora, la hipótesis de la falta de mantenimiento es casi inevitable. Pero la hipótesis del sabotaje, ¿cómo la falsifica uno? Es difícil. Y esa idea de que están todo el día conspirando, déjeme contarle una cosa en ese sentido, que tiene una vieja tradición en la idea del comunismo. Solzhenitsyn cuenta en Archipiélago Gulag que cuando empieza la organización soviética, los soviéticos veían las enormes dificultades para movilizar las cargas. Y los vagones de los trenes aguantaban 30 toneladas. 30 toneladas no se podía abastecer las distintas regiones. Entonces los comisarios del Partido Comunista decían 50 toneladas. Los ingenieros le decían, si ponemos 50 toneladas, va a descarrilar el tren. Ponían 50 toneladas, el tren descarrilado. Había un sabotaje del ingeniero. ¿Entienden la lógica? Es decir, uno siempre es culpable de ese régimen. Uno vive aterrorizado. Esa idea del chivo expiatorio, de la guerra social, del conflicto que se entiende todo el tiempo, forma parte de esa prédica diaria a la que nos someten. Y acá viene algo muy importante a lo que hemos discutido todos estos días. El increíble aparato de prensa y control de la movida cultural. ¿Qué es lo que hacen todo el tiempo? Todo el tiempo están adoctrinando. Adoctrinando, ensalzando al liderazgo y adoctrinando, agrediendo a los adversarios. Haciéndolo de manera argumental y, si uno no afloja, física. Lo hacen no solo en los programas de opinión, porque en los programas de opinión lo ve poca gente. Lo hacen en las novelas, en los magazines de la tarde. Es decir, es donde llega todo el mundo. Ahí es donde en los entretenimientos. O sea, por ejemplo, el principal instrumento que tiene el régimen kirchnerista en Argentina es fútbol para todos. Antes nosotros teníamos los partidos de fútbol, se veían, pero no tenía que pagar que el cable le habilitara a ver los partidos. Con ellos, el fútbol lo paga el Estado. Es para todos. ¿Qué quiere decir que es para todos? Todo el partido de fútbol, uno ve una propaganda sobre el régimen que yo una vez, en
una polémica que me costó mucho disgusto. Yo quisiera vivir en el país que muestran en los partidos de fútbol. Ese país no existe, pero está, es una prédica, en un país gigantesco como el nuestro, es muy difícil saber si las cosas son ciertas, no son ciertas a la distancia. Ese régimen están todo el tiempo, siempre están en las noticias cotidianas. La desesperación de estar en los discursos todo el tiempo forma parte del régimen. El conflicto con la prensa libre. Quizá la batalla, y afortunadamente en la Argentina la batalla que perdieron fue con la prensa libre. Y ahí hay distintos mecanismos. Cómo autorizar las frecuencias radiales, televisivas, los privilegios que se pueden crear, la publicidad pública. En Argentina el gobierno no anuncia en los medios de gran difusión, anuncia en los medios partidarios. Esa publicidad es tan abrumadora que casi define la permanencia y sostenibilidad de los medios. Y acá quiero marcar un hecho que es extraordinario, que yo nunca me había imaginado que podía pasar, que es la regulación de la publicidad privada. En la Argentina, el gobierno, y digo el caso de Argentina, Chávez fue peor todavía porque fue capaz de atrocidades más grandes, pero en la Argentina persuadieron a los supermercados a no hacer publicidad en los diarios para quebrar a los diarios. O sea, no es simplemente que la publicidad oficial sesga la opinión pública, fomenta medios que no tienen lectores, castiga a los que lo tienen, sino que induce incluso a las grandes cadenas de supermercados a no publicitar. Imagínense que eso destruye la competencia, eso genera un nivel de opacidad imposible de sostener, y sin embargo eso funciona. Y no hubo un solo papel escrito sobre eso, hubo una llamada telefónica. Ni se te ocurra poner publicidad en los medios periodísticos. Esa es la sociedad en la que vivimos. ¿Qué otra característica tiene el régimen? El mercantilismo. Estos regímenes tienen como característica una búsqueda de la autarquía, aislarse del mundo. Si no, el mundo los condiciona. Definir un perfil productivo. ¿Ustedes se imaginan lo que es esta gente definiendo el perfil productivo? En términos de la locura que han ocurrido, nosotros hemos logrado dejar de ser competitivos en trigo y carne. Para lograr que Argentina pierda competitividad en trigo y carne hay que hacer un esfuerzo grande. Chávez en un lago de petróleo logró crear una crisis energética. Es difícil hacerlo, pero es esa idea loca de generar el cierre económico, el aislamiento y la catástrofe de productividad conjuntamente con una enloquecedora regulación. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Qué otra característica tiene el socialismo del siglo XXI? El corporativismo. El Estado organiza la producción y la recompensa. No es la competencia, la concurrencia, la creatividad, la imaginación, el talento empresarial, no. Es el Estado que dice qué va a producir y cuánto le va a tocar a cada uno. En ese esquema, cada gremio empresarial o sindical le debe un favor al poderoso. Como usted le debe un favor y como pululan los subsidios cruzados, la única respuesta que uno tiene que tener es que tiene que tener amigos en el poder. Porque si uno no tiene amigos y le retiran el subsidio, lo quiebran. Eso lo que genera es el adocenamiento de la sociedad y genera las consecuencias que hemos visto. ¿Cuál es la otra característica del régimen del socialismo del siglo XXI? El estatismo. Este régimen es profundamente estatista porque pretende que la propiedad pública sea la respuesta a la caída de la inversión y al desbarajuste asignativo existente. Eso inexorablemente lleva a la inviabilidad fiscal y al financiamiento inflacionario.
Y eso, inevitablemente, como lo hemos visto en otras experiencias latinoamericanas, como se lo ve en Venezuela hoy, ustedes piensen que el tipo de cambio oficial es 6 y el paralelo es 48. O sea, es prácticamente 8 veces el tipo de cambio. Es imposible. Hay una dominicana acá que no voy a identificar, simplemente, que me contaba que a ella se le caían las lágrimas viviendo en Argentina cuando pusimos el cepo. Porque el cepo empieza a trabar, empieza a condicionar. Uno tiene que ir a buscar amigos o tiene que ir a la ilegalidad. Y uno empieza a ser perseguido. No, simplemente por razones de defensa. El Estado se convierte en un botín y en cajas a apropiar. En Argentina todo el debate político es qué caja me toca. La caja, o sea, lo que se recaude, y en Venezuela ni se imagina lo que es el... Usted piense que PDVSA era probablemente la mejor empresa latinoamericana. Tenía 30.000 funcionarios y producía 3.600.000 metros cúbicos. Hoy tiene 120.000 funcionarios y produce 2.400.000. Vale. Digo, para tener una idea de las consecuencias de esto. La boliburguesía. Este es un tema que viene de Venezuela, pero es muy importante para entenderlo. En la boliburguesía, en un régimen como esta, la clave es ser expertos en mercados regulados. Este es un eufemismo. ¿Qué quiere decir ser experto en mercado regulado? Ser amigo del poder. O sea, saber cómo ser cortesano. No deja de ser empresario para ser cortesano. Ahí aparecen los peajes del intervencionismo estatal. Usted en cada paso tiene que conseguir un amigo. Como decía una amiga mía ecuatoriana, me decía, usted siempre conoce a alguien que le saca las cosas de la aduana. Claro, con un no sé cómo se dice acá, sí, coima, cohecho, un incentivo, En Argentina le dicen el lubricante. ¿Qué es lo que ocurre en esa sociedad? Porque esa sociedad vive una tragedia. ¿Cómo reacciona la sociedad a eso? Reacciona con la informalidad. Yo quiero contarles a ustedes lo que nos pasa con la informalidad. Lo iba a poner como placa, pero después me iba a llevar mucho tiempo y no. Chile tiene 17 millones de habitantes. Argentina tiene 41 millones. El empleo formal de Chile, la gente que paga impuestos, paga contribuciones sociales, es igual que la de Argentina. El número es el mismo. No es que nosotros trabajamos menos. Simplemente que en Argentina la reacción a ese sistema, ¿cuál es? Es que todos nos declaramos subjetivamente exentos. O sea, la reacción social a eso es una condonación generalizada de evasión y todo el mundo trata de escaparse de los impuestos que son extraordinariamente elevados. Este tema a mí me preocupa, que un poco a Axel le va a gustar, la jeringosa conceptual y el aura mesiánica. Esta gente inventa unos términos que son incomprensibles para mí. El modelo en Argentina, el proyecto se llama el modelo de acumulación de matriz diversificada y cohesión social. Nadie sabe qué significa eso, pero parece algo muy importante que ninguna mente normal está en condiciones de comprender. Esa inasibilidad de los conceptos genera fetiches. ¿Cuáles son los fetiches? Bueno, los fetiches es que tenemos que confiscar empresas. Pues es que España sea el dueño de la empresa petrolera. Es decir, genera una actitud casi religiosa y mística. Por ejemplo, Cristina no se refiere al expresidente como su marido, como el expresidente. Eran presenciados. Ella siempre se refiere a él. A él. Como si estuviera contemplándonos. Digo, la necrofilia. La necrofilia. ¿Ustedes se acuerdan lo
lo que duró el velatorio de Chávez. No duró más porque no se podía controlar. El tropicalismo atenta contra la necrofilia. O sea, esa cosa religiosa, porque ellos son fundantes del nuevo sistema y él está ahí guiando. No digo esto porque ese elemento místico es un elemento que de nuestra racionalidad a veces es difícil combatir. Nosotros yo no tengo ningún él o ella. Mi mujer cada vez que digo ella me dice no ni se te ocurra. Le digo porque me estaría mandando al otro mundo, ¿no? A ver, la sucesión como problema principal. Bueno, uno de los grandes problemas. Las democracias republicanas, ¿cuál fue el extraordinario avance que tuvieron? Cuando George Washington decide, por primera vez en la historia de la humanidad, que después de 2 periodos de gobierno, él no se iba a reelegir, se acababa. Iba a sucederlo a otro ciudadano que no tenía consanguinidad con él. Eso fue una revolución extraordinaria, porque el poder dejó de ser un problema familiar y consanguíneo para volverse un tema de conciliación, compromiso y disputa política. La sucesión en estos regímenes hiperconcentrados de poder es un problema enorme, por eso todos ellos, Correa, Ortega, Chávez, que van a buscar la reelección. Esa sonrisa que ustedes ven de oreja a oreja mía es porque ella no logra la reelección. No hay forma que lo logre ahora. Y eso nos libera del problema sucesorio. El nepotismo es la alternativa. Es casi un sistema mafioso. En un sistema de tanta concentración de poder, uno solo confía en los familiares y hasta por ahí nomás. ¿Cuál es otra característica de este régimen? Como notarán, no soy partidario de esto. El colectivismo y el espíritu tribal. Una característica de estos regímenes es un igualitarismo político. No diría el estilo maoísta. No han llegado a uniformarnos en la ropa y a ponernos en la misma vestimenta. Para bajar un poco la tensión, déjenme contarles, yo soy producto de fines de los 60, del París revolucionario, de los años esos. En esa época me eduqué. Esos eran los años de la revolución cultural. Yo estudiaba ciencia económica en La Plata y había un compañero mío que era maoísta. Pero un maoísta convencido, apasionado por la igualdad a cualquier costo y arrasar con el pasado y con la diferencia. Con una característica muy desgraciada para él, que era increíblemente feo. Lo cual ponía en esta dimensión de la igualdad, ustedes van a ver la nota graciosa del episodio. En las asambleas en esa época eran delirantes y discutíamos si tenía que haber derecho de huelga en la sociedad revolucionaria. Y él decía que una de las peores costumbres burguesas era la autonomía para elegir pareja. Porque él decía, eso crea una gran desigualdad. Lo único igualitario es que a uno le sorteen la pareja. Él no tenía duda que él mejoraba. La clave. Para entender el disparate. En general, en esas sociedades hay un gran encono contra la iniciativa, el emprendimiento y la innovación. Esa es la característica de la época y es el producto. ¿Cuál es la otra característica de este sistema? La creación de un gran colectivo de zombies, de gente que depende del Estado, que tiene a la frustración como norma, que tiene un gran miedo a una sociedad abierta y competitiva, que expresa todo el tiempo el odio como vehículo. Es decir, en estas sociedades usted ve una enorme polarización, un enorme odio, porque ese odio es lo que justifica lo que está pasando y genera además la sensación de pertenencia. Y como uno no sabe cómo sería su vida si no está
el papá Estado del cual uno cobra los recursos, el odio a quien quiera alterar las cosas es tremendo. Y eso genera un gran desaliento del ciudadano medio, del ciudadano que es productivo y contribuyente. ¿Cuál es el problema que tienen estos regímenes? Porque estos regímenes, esto lo tenemos que entender bien, estos regímenes solo fueron posibles porque las circunstancias económicas fueron muy favorables. Fueron extremadamente favorables. Si, déjenme hacer una digresión ahí. Chávez asume con la cesta venezolana, los barriles venezolanos, $8. La cesta se fue a $100. Si yo le subo a ustedes los ingresos por 12 y tienen dificultades, hay que mandarlos a algún lugar a terapia. ¿Me entienden? O sea, le subo los ingresos por 12 y tienen dificultades. Ahora, en realidad es más de 12, porque uno no genera un producto final, genera valor agregado. El valor agregado es una fracción del producto final. Las ganancias de estos países han sido extraordinarias. Cuando hay crisis en estos países, en general, la única respuesta es la alternativa totalitaria. En Argentina estamos tan contentos porque antes de llegar a eso han cometido tantos errores que nos vamos a librar sin tener que hacer la lucha que yo me temía que íbamos a tener que hacer. Venezuela me parece que está más complicado. La alternativa totalitaria es la respuesta de un régimen que ha dejado de ser popular. Y eso es el caso en Venezuela. No pueden ganar más las elecciones. Ahora van a tener que usar la violencia. El que estudia la historia del comunismo sabe que fue igual. Así fue la Unión Soviética. Bueno, ahora vamos a ver el modelo alternativo. Como yo soy un polemista, lo voy a presentar de la manera más atractiva posible. El modelo alternativo es la democracia republicana. ¿Qué es la democracia republicana? Es una construcción que parte de reconocer la propensión a los excesos. La cuestión crucial para los demócratas es controlar el poder, no usar el poder. Evitar que alguien abuse del poder. Por eso se inventó la división de poderes, de manera que haya control y balance. La prensa libre, el federalismo. El federalismo es la descentralización del poder. La transparencia. El gobierno no puede ocultar sus actos son públicos. El rol del Estado es servir al ciudadano, no sojuzgarlo y guiarlo. Necesitamos en la democracia republicana la iniciativa privada. ¿Qué quiere decir la iniciativa privada? No quiere decir simplemente que hay innovación, creación, quiere decir que hay múltiples patrones para que uno no sea vasallo del único patrón. La propiedad privada, y acá viene la gran diferencia y la cuestión crucial. En una democracia la propiedad privada es un derecho. Es un derecho que tenemos para evitar ser avasallados. Acuérdense que el socialismo del siglo XXI era un privilegio que me daba el monarca o el que ejerce el poder. Y ese rol social y político de la propiedad privada no lo subestimemos. No hay democracia política si no hay un régimen de propiedad privada extendida. No es cierto que pueda haber libertad política con sojuzgamiento económico. La inserción en el mundo. Las democracias republicanas reconocen la importancia de insertarse en el mundo y aprovechar las oportunidades que el mundo da y el aumento de productividad implícito en esa inserción en el mundo. Son sociedades que valoran no las órdenes, sino el consenso que surge de los contratos. Los contratos son voluntarios. Fíjense que el poder del Estado se expresa muy bien en la palabra de cómo se financia. Cuando decimos cómo financiamos el Estado, decimos impuestos, tributos, gravámenes, violencia. Cuando hablamos de propiedad privada, ¿qué hablamos? Hablamos de una negociación volitiva, voluntaria y cooperativa, que nos fuerza a la confianza y a la adaptabilidad. No funciona en nuestras sociedades,
no funciona si no hay confianza. Ahora, confianza requiere esa interacción permanente y recurrente. Y eso implica la ausencia de servidumbre y vasallaje. Implica también, y esto lo tenemos que entender, que una democracia republicana tiene que tener una política social. ¿Qué es la política social de la democracia republicana? Es recuperar oportunidades. Es generar oportunidades donde no las había. Es atenuar el infortunio en los ancianos, en los niños, en la educación, en la salud, en la infraestructura. No es meterse en cada cosa, sino crear oportunidades, ampliar oportunidades. Y la otra característica de una democracia republicana es la transparencia. Ustedes se imaginan, esta no hago distinción en Chile, ustedes se imaginan al presidente Elvin, al presidente Frey, al presidente Lago, a la presidenta Bachelet, al presidente Piñera, tenerlo oculto, su esposo no rendir cuenta de lo que hace, ocultar sería imposible, sería inaceptable para la sociedad. Nadie puede preguntarle a Chávez nada, a Correa nada y a Cristina nada. Esa transparencia es un antídoto formidable contra la corrupción. Acá viene un tema que a veces los demócratas omitimos, pero que es importante ponerlo sobre la mesa. No es verdad que podemos tener cualquier liderazgo. Necesitamos que el liderazgo sea ejemplar. Necesitamos dar y volvernos paradigmáticos. Y eso es muy importante porque la decadencia en nuestras sociedades muchas veces está asociada a esos tres males. La pérdida de la moral administrativa. La corrupción hace un daño enorme a la credibilidad de la democracia republicana. La limpieza del sufragio. No hay legitimidad en una sociedad fraudulenta. Y la necesidad de evitar toda discriminación. Las sociedades abiertas son aquellas que no discriminan ni por el color de la piel, ni por la convicción religiosa, ni por la raza. Son sociedades que lo que le preguntan es su mérito y su esfuerzo, no otra cosa. ¿Por qué hemos tenido crisis en nuestras democracias? Y acá viene un punto que es muy vital para preservar los riesgos que corremos. Un instrumento vital en las democracias republicanas son los partidos políticos. Y la clave de la decadencia de la democracia republicana, la clave de lo que pasó en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, es la pérdida de representatividad, la ineficacia del funcionamiento del Estado, la captura y el saqueo, la falta de transparencia de los procesos, la ausencia de renovación. Es verdad que la discusión se ha puesto en un contexto que no es favorable. Es verdad que estos regímenes crecieron bajo circunstancias excepcionales de precios altísimos y bajísimas tasas de interés. Es verdad que el inmenso costo que han tenido estos regímenes es que después de 10 años increíbles, yo lo digo con una enorme tristeza, después de años increíbles, ¿qué ha quedado en Venezuela? ¿Qué ha quedado en Argentina? Hemos tenido precios del petróleo extraordinarios y lo que ha quedado es una crisis de infraestructura y energética inflacionaria y carencia de reserva increíble. En Argentina, ¿qué ha quedado? Ha quedado que hemos perdido nuestra industria frigorífica, tenemos el trigo más caro del mundo, tenemos una crisis energética pavorosa, tenemos un cepo cambiario, pues nos carecemos de divisas a pesar de haber tenido las mejores circunstancias en nuestra historia. El costo del populismo es el costo de la oportunidad perdida, el costo de un enorme excedente que no supo ser utilizado. Probablemente la explicación de lo que nos pasó es que tuvimos una mala interpretación de por qué tuvimos crisis en el pasado, tuvimos una baja capacidad de valorar y comprender el funcionamiento del sistema
e hicimos del divisionismo de nuestros sistemas políticos quizá una muestra de nuestra arrogancia, pero que fue de un enorme costo para el futuro. Espero haberles ofrecido, debo reconocer, una exposición no neutral. Ha sido... Ellos tampoco son neutrales. Espero haberles puesto blanco sobre negro la pesadilla que nos espera bajo esa organización. Espero haberles dicho que valoremos lo que tenemos. La libertad es como la salud, se aprecia cuando se pierde. Yo lo que estoy tratando de convencerlo a todos ustedes que son muy jóvenes es que no dejen llegar a esa instancia. No comiencen a combatir cuando han perdido las libertades. Actúen cautelarmente. Y ese es el mensaje de esta noche. Un mensaje, si ustedes quieren, cargado, militante, agresivo. Eso es lo que necesitamos en la Latinoamérica que hoy vivimos. Muchas gracias y felicitaciones. Ricardo, no sé si tenemos unos minutos para preguntas. ¿Si hay alguna pregunta? Ricardo, buenas noches. Mi pregunta es más bien, ¿no es de temer todavía que en Argentina la capacidad de daño que puede llegar a tener un gobierno débil durante todos estos 2 años que esperemos le queden? Van a ser 2 años terribles. Lo que pasa es que se va. Lo que a mí me aterraba era que se quedara. Y la verdad es que estuvimos al borde de un experimento filocastrista. Es decir, de que nos tuviéramos que resignar que toda la vida iba a estar este tipo de gobierno, y que iba a ser por ese aparato inmenso clientelista, por los fraudes, invencible. Yo les confieso, yo me preparaba para una cosa terrible. Así que estoy como en una epifanía. Estoy disfrutando algo que no esperaba. Que fuera tan rápida la decadencia. Ahora, si ustedes me dicen, los 2 años que vienen van a ser muy difíciles, sí. Y les voy a decir algo que muchos de ustedes se van a enojar moralmente conmigo. Pero que es importante para que evitemos traumas. A enemigo que huye, puente de plata. No nos concentremos en buscar liquidar, concentrémonos en construir el futuro. Digo porque la tentación después de tantos años de agresión va a ser la vendetta. Y yo creo que la vendetta no sirve para nada. Entonces es muy importante en todas nuestras sociedades que si podemos superar esto, digo, el caso nuestro es más liviano que el de Venezuela y que el de Cuba, pero se puede, hay que dejar salir, porque la idea de que la vendetta sea esencial me parece de un costo inmenso. Y yo creo que van a ser 2 años muy difíciles, si al régimen se empecina van a ser terribles, pero creo que hay que tener la lucidez de no dejarnos ganar por el rencor y el odio. Ricardo, hola, buenas noches. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la exposición, muy clara exposición que nos hiciste. Mi pregunta es la siguiente: yo soy chileno, yo dirijo una fundación acá en Chile, es Fundación 180, y acá en Chile hemos escuchado mucho sobre un grupo que se llama La Cámpora, ¿cierto? Y quisiera que nos explicara y nos ilustrara también, como hiciste recién, qué es La Cámpora, cómo se forma, cuál es el rol que juega en el entramado político en Argentina. En estos regímenes donde el poder controla todo, el poder arma su aparato político. Y lo arma en base al presupuesto. Y son todos jóvenes que han sido contratados por el Estado con sueldos muy significativos en la inmensa cantidad de empresas y organizaciones. Yo quiero decirles a ustedes, cuando yo era ministro, al comienzo de este siglo,
El número de jubilados en Argentina era alrededor de 3,5 millones, 4 millones, hoy es 8 millones. O sea, hemos dado enorme número de jubilaciones sin aporte. El número de empleados públicos era 2 millones, ahora es 3,5 millones. O sea, hemos generado un aparato inmenso de poder. En esa generación, los gerentes de ese aparato, los subgerentes, los jefes de departamento, forman parte de lo que es el núcleo de lucha, de combate de ellos, que es la agrupación, la Cámpora. Es una agrupación construida al amparo del poder y del presupuesto para defender al oficialismo. En la época Saddam Hussein, que era más militar, tenía la Guardia Republicana. Estos son la Guardia Republicana en un régimen que no permite los excesos del régimen árabe. Es el grupo más cercano, más directo, menos observante. Recibe orden para lo que usted mande, Presidenta. Esa es la consigna, para lo que usted mande. Bueno, no hay más preguntas, muchas gracias. Le damos Gracias. un aplauso.